Dios te bendiga, hermano, bienvenido a lo que la Biblia dice. En esta ocasión quiero hablarte sobre un tema muy importante como es el estado de los muertos o el estado intermedio. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo, toca la campanita para seguir cada nuevo video, espero que no te los pierdas. Vamos a proseguir con este tema, el cual, como ya dije, se llama el estado intermedio o el estado de los muertos. Antes de Jesucristo, poco se sabía acerca del estado de los muertos. Por eso es que en el libro de Eclesiastés tú puedes ver como en muchas ocasiones se hacía referencia a que cuando una persona moría ahí se terminaba todo. Sin embargo, en el tiempo de Jesucristo, él relata algo que nadie conocía. En el capítulo 16 de San Lucas, Jesucristo describe cómo dos hombres mueren, un rico y un mendigo llamado Lázaro, y estos, después de morir, abren sus ojos en un lugar diferente, ya no en la tierra, en un lugar donde su condición en esta tierra no tenía nada que ver, donde el rico ya no sería rico y Lázaro, el mendigo, ya no sería mendigo, porque cada uno habría de recibir la recompensa de aquello que hizo mientras estaba en la tierra. En Lucas capítulo 16, que es el pasaje que estamos mencionando, en el versículo 23 se nos habla de cómo las almas de las personas cuando mueren son llevadas a un lugar llamado Hades. Esto acontecía antes de la muerte de Cristo, porque después de la muerte de Cristo pues hay otro lugar a donde las personas van. Este lugar está situado en el centro de la tierra y en el versículo 26 se nos dice cómo este lugar estaba dividido y en una parte estaban los justos al lado de Abraham y en la otra los injustos, los pecadores, los malos, aquellas personas que no se habían puesto a cuentas con Dios. Ahí mismo podemos ver cómo la parte superior de este lugar se llama seno de Abraham o paraíso, que es el área donde iban las personas justas. La parte inferior de este lugar solamente era llamada Hades y era el lugar donde eran enviadas aquellas personas injustas o malas para que fueran atormentadas. Es importante reconocer que en este relato se nos habla que las personas cuando mueren no pierden la conciencia de quiénes son, no pierden el sentir de dónde están, porque acá se nos dice que las personas eran atormentadas y que ellas podían sentir ese tormento. Tanto así que dice la escritura que el rico de este pasaje clamaba a Abraham para que enviara a Lázaro y mojara la punta de su dedo en agua y la pasara sobre su boca porque la llama le atormentaba. Podemos ver cómo este hombre tenía conciencia porque él sabía quién era el que estaba frente a él, que era Abraham, sabía que existía Lázaro, lo había conocido, y también vemos cómo este hombre pedía que enviaran a Lázaro a la tierra para que le hablara a sus hermanos. Esto nos hace ver que aquel hombre tenía conciencia de lo que estaba sucediendo, tenía conciencia que se estaba quemando y podía reconocer a las personas. No cabe acá la expresión de muchas personas que dicen que muerto el perro se acabó la rabia y que cuando tú te mueres, ahí se acaba todo. Vemos cómo este hombre podía tener conciencia de lo que estaba sucediendo a su alrededor. El verso 24 nos muestra cómo este hombre tenía sensibilidad en su cuerpo porque podía sentir las llamas. No era algo imaginario, él lo sentía. El verso 25 nos dice que él recordaba su vida pasada. El verso 28 y 29 nos dice que él recordaba a su familia. La escritura nos dice que cuando Cristo murió, su cuerpo quedó en la sepultura, pero su alma fue al Hades. Eso lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 31. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Acá nos dice pues que su cuerpo no se corrompió, no fue comido por los gusanos, no se descompuso en ningún momento, pero también nos dice que su alma fue llevada al Hades. Ahora, ¿a qué lugar del Hades? No fue al lugar de tormento, sino fue a donde estaba Abraham, al seno de Abraham. Fue ahí a anunciar que él había vencido la muerte. Otro pasaje de la Escritura que nos habla acerca de cómo Cristo llegó a este lugar es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, los cuales dicen, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En cuanto a esto de que fue a ese lugar y predicó a los espíritus, hay una gran controversia si realmente le predicó a espíritus o fue y anunció a aquellos que habían creído en él que él había vencido la muerte. Hay muchas posturas. Bueno, hay dos posturas que son fuertes, y es una que fue y le predicó a los espíritus, y algunos lo hacen ver como quizás hasta burlándose de ellos y diciendo que los había vencido, pero eso es falso. Pero lo que sí es cierto, porque ya nos lo dijo el pasaje anterior que leíamos, que Cristo fue a ese lugar, y Cristo fue y le anunció a los justos, a los que habían creído en él, que él ya había vencido. Porque Cristo no podía haber ido a dar otra oportunidad a estas personas y haberles anunciado el evangelio, porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. De modo que la oportunidad que el ser humano tiene de conocer al Señor, de entregarle su vida, de volverse a Dios, es en vida, no es en muerte. Aquellos que sostienen que si tú te mueres y te ponen una candela y te hacen un rezo, hoy hasta te hacen cultos, creyendo que eso le va a ayudar a la persona a salvarse, pues con todo respeto es un error, porque no es eso lo que la Biblia enseña. El hombre tiene que buscar a Dios en vida. Mientras vive, tiene que buscar a Dios, tiene que reconocerlo como su Salvador, para que cuando muera pueda ir a la presencia del Señor. Ahora bien, Jesús ya había anunciado que él iba a ir a ese lugar. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 12, versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De acá se deduce que ese lugar se encuentra en el centro de la tierra. Porque Jesús dijo que él iba a estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Pero como ya dije, el Señor no iba a estar en ese lugar, en el área donde estaban siendo atormentados, sino al contrario, iba a estar en el área de los justos, anunciándoles que él había vencido, que él había alcanzado la victoria, y que por lo tanto todos aquellos que habían creído en él también la habían alcanzado. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23 y versículo 43, y versículos antes, dice que el ladrón de la cruz le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dijo en el verso 43, de cierto te digo que hoy, este día, estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¿Y cuál era el paraíso? El seno de Abraham. Ese era el paraíso, ahí fue el Señor y estuvo 3 días y 3 noches. Ahora bien, hermanos, debemos decir que el paraíso ya no está en el centro de la tierra. Ese lugar fue trasladado en el momento en que Cristo, después de la muerte de Cristo. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. De modo que en la muerte de Cristo, al morir el Señor, fue al centro de la tierra, anunció a los justos que él había vencido la muerte y los tomó y los llevó al paraíso celestial. Porque ahora sí ya podían entrar, porque él ya había vencido la cruz, ya había pagado por nuestros pecados, ya había llevado nuestras culpas, ya había llevado nuestras rebeliones. Entonces ahora sí podía tomar los justos y llevarlos al paraíso celestial. Entonces podemos concluir que cuando Cristo murió, trasladó el paraíso, que estaba en el centro de la tierra,
al cielo. Ahora, ¿en qué nos basamos para decir esto? Escucha lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 12 y versículos 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo, arriba, fue arrebatado al tercer cielo. Conozco a aquel hombre. Y dice el verso 4 que fue arrebatado al paraíso. Primero dice que fue arrebatado al tercer cielo, pero luego dice que ahí en ese tercer cielo halló el paraíso, estaba el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre explicar. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo ahora nos dice que fue llevado al paraíso, pero que ese paraíso se encontraba en el cielo. Ya no estaba en el centro de la tierra, sino que estaba en el cielo. Porque como dijimos en Efesios, Jesús bajó a lo profundo y tomó los cautivos y los llevó a la presencia del Padre. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que se quedaron ahí en el Hades? Los condenados. Ellos estarán ahí, hermanos, siendo atormentados. Cuando una persona muere sin Cristo, enemistada con Dios, va al Hades o al lugar de tormento. En ese lugar estará siendo atormentada para mientras llegue el momento en el cual sea enjuiciado, vaya a juicio delante de Dios. Cuando lleguen a juicio, lleguen al juicio del trono blanco que dice Apocalipsis, estas personas serán lanzadas a un lago de fuego que arde con azufre, el cual es la muerte segunda o la muerte eterna. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13 en adelante, dice de la siguiente manera, verso 12, o mejor lo leemos desde el 11, dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso 13, y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Oye, ¿a dónde iban los muertos? Dijimos. Y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando en estos versículos se dice según sus obras, no se está refiriendo que la salvación o la condenación depende de tus obras, sino está hablando según sus acciones. O sea, lo que este pasaje de la Biblia está diciendo es que las personas serán condenadas de forma gradual. Algunos recibirán mayor condenación y otros menor condenación de acuerdo a su transgresión, de acuerdo a su pecado. Así como una persona hoy en día va a la cárcel y no todos reciben la misma condena. Algunos los condenan a la muerte, otros los condenan a cadena perpetua y otros solo están un fin de semana. De acuerdo a la grandeza de su falta, así son condenados. Ahora, cuando se habla de ir a este lugar de condenación, pues obviamente todos irán eternamente y para siempre, de ahí nadie va a salir. Pero el grado de tormento será también de acuerdo a la maldad que hubo en ellos. Sigue diciendo la escritura, verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es ahí donde irán todos aquellos que no han querido recibir a Jesús como su Salvador. Y es de ahí donde Dios te quiere salvar, porque mientras estás vivo, el Señor te da la oportunidad de que tú lo busques. Cabe decir, hermanos, que todos aquellos que estén en el juicio del trono blanco, ninguno de ellos se salvará. Porque ese juicio será un juicio para tormento. Así como el juicio que se conoce como el tribunal de Cristo será para premiación a los justos, así también el juicio del trono blanco será para condenación. En el juicio
del tribunal de Cristo nadie se condenará. Todos los que estén ahí son salvos por el simple hecho de haber creído en Jesús. Son salvos, estarán ahí para ser premiados. De ellos dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, verso 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pablo está seguro que mientras esté en el cuerpo está ausente del Señor. Pero dice él, por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, Pablo da por hecho que al morirse se va con el Señor. Y él es salvo. Y dice el verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Verso 10, porque es necesario que todos, ¿quiénes todos? Todos nosotros, ¿quiénes todos? Todos los que hemos creído en Jesús. Es necesario, por tanto, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Oiga, para que reciba cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No es un juicio de condenación, sino es un juicio de premiación. Cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, nuestras obras serán evaluadas para ver si merecen premio o no. Y cuando Pablo dice sea bueno o sea malo, porque Dios va a ver las motivaciones con las cuales nosotros actuamos. Y si nuestras motivaciones eran malas, no recibirán premio. Ya hay otro pasaje donde el apóstol Pablo habla de lo mismo y dice de las obras del cristiano, de lo que debemos edificar. Y dice que muchos edifican oro, piedras preciosas. Pero también hay otros que edifican heno, hojarasca o madera. Y cuando el fuego las pruebe, se verá si algunas, cuáles merecen premio y cuáles no. Entonces de lo mismo está hablando acá. Cuando los justos se presenten delante de Cristo, en el juicio, el tribunal de Cristo solo será para premiarlos, no para condenarlos. Ya el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1 y versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo daba por hecho que si él moría, le era ganancia porque se iba con Cristo. Pablo no estaba cuestionando, y si yo me muero, no sé si me voy a salvar, no sé, quizás van a tener que hacerme unas vigilias, unos cultos para que me salven. No, él daba por hecho que por recibir a Jesús ya era salvo, y que al morir se iba con él. Luego dice en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo da por hecho que el día que se muera se va con Cristo. Pero dice el verso 24, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes, porque pues obviamente si él se quedaba, él iba a seguir predicando. Entonces podemos ver cómo el que muere creyendo en Jesús se va con él, se va al paraíso con Cristo a descansar. El que muere sin Jesús se va a un lugar de tormento. Y cuando llegue el momento de ser juzgados, tanto unos como otros, los que hicieron lo bueno irán a vida eterna con Cristo Jesús. Los que hicieron malo irán a un tormento eterno, donde Satanás no será el rey, no será el que gobierne, sino será el primero en ser atormentado, según dice Apocalipsis. La razón por la cual antes de la muerte de Cristo las almas de los justos no iban de una sola vez al cielo o al paraíso en el cielo era porque la sangre del Cordero no había lavado sus pecados. La sangre de Cristo no había pagado por ellos, pero cuando Cristo murió, pues todos nuestros pecados fueron borrados, no lavados, no limpiados, no solamente algo superficial, sino fueron borrados, erradicados, para que ahora al presentarnos delante del Padre, Él pudiera decir, yo ya pagué por Él, yo ya lo limpié, yo ya borré sus pecados. Termino, hermano, diciéndote, lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer es recibir a Jesús y esperarlo confiado que cuando partamos de esta tierra nos vamos con Él. No importa si nos lleva a Marte, a Júpiter, a qué lugar,
Lo importante es que estaremos con Él y en un lugar mejor. Te invito a recibirlo. No dejes pasar la oportunidad de hacerlo, porque si mueres sin Cristo, irás a un lugar de tormento. Te invito una vez más. Déjame tus comentarios, tus sugerencias. Si quieres que haga videos sobre algún tema específico, pues puedes escribirme y sigue cada uno de mis videos. Que Dios te bendiga.